Te propongo esto durante los primeros minutos, mientras de paso le damos tiempo a los que vayan llegando, si es que se conecta más gente, es contarnos un poco, o sea, presentate un poquito, qué estás haciendo hoy en día. Yo les mandé tu video a todos, pero para que lo escuchen de vos y usamos eso como un poco como disparador para la charla, ¿te parece? Vale. Buenísimo. Buenísimo. Estoy lista. Bien, te escuchamos, Inés. Bueno, yo trabajé los últimos 20 años en el sector social, nada que ver con personas mayores, tengo que decir. Eran temas de políticas públicas, de cuestiones de educación que tenían que ver con temas de infancia, de juventud, y nunca había considerado el tema de personas mayores como un grupo social que valía la pena prestarle atención. Cuando entré en la Fundación Navarro Viola, ellos sí se dedicaban a personas mayores. Una de las cosas que yo hice cuando empecé fue pedirles que me dieran toda la información posible para poder aprender sobre el tema de personas mayores, y cuando me refiero a personas mayores hablo de más 60, y lo que me sorprendió es que tenían muy poca información, todo estaba más basado en cuestiones de casos particulares o de pequeños grupos. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos en la fundación fue hacer una alianza con el Observatorio de la Deuda Social y proponerles hacer un barómetro sobre el tema personas mayores, para tener evidencia sobre el tema y poder tratar de dimensionar de quiénes estábamos hablando cuando hablábamos de personas mayores en la Argentina, en este caso. Porque en la Argentina tenemos 6 millones de personas mayores y es un grupo importante, pero más allá de estos 6 millones que hoy es la foto, lo que más impresiona es la película, porque si uno mira en los próximos 30 años, la demografía dice que van a ser probablemente el grupo más importante o relevante en términos de grupo social. Y entonces empezamos a trabajar con una encuesta a nivel nacional, centrada sobre todo en centros urbanos. Acá no se trata de población rural, porque es muy diferente en un montón de características. Y esas encuestas que hicimos durante 6 o 7 años, y se siguen ocurriendo ahora, la verdad que nos dieron datos muy contraintuitivos. Y ahí fue donde realmente me empecé a enganchar con el tema. Empecé a ver que había un montón de desafíos, había un montón de necesidades y también había un montón de oportunidades. Y lo que me sorprendió de eso es que muy poca gente estaba al tanto de esa evidencia o de esos datos, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces ahí, además de generar la información, lo que empezamos a hacer fue a difundirla, a compartirla. Empezamos a llevarla a organismos oficiales y también a empresas y organizaciones que nos parecía les podía interesar, y ellos también estaban muy sorprendidos, porque creo que todos compartimos un poco la idea de que el foco a veces se lo llevan los millennials, y no digo que no es importante y que no hay que ocuparse de eso, pero estamos tal vez focalizando demasiado en eso. Para lo que debería ser, digamos. Claro. Exacto, y a mí sobre todo me sorprendió en el tema en el sector privado, ¿no? Porque uno siempre piensa que las empresas, el sector privado siempre está mirando un poco más allá o viendo con una perspectiva de más futuro, y sin embargo, la verdad que veía que nada, que el tema era como muy nuevo o muy desconocido. Creo que, bueno, que un poco tiene que ver con la falta de datos y el desconocimiento que hay sobre el tema de personas mayores. También es verdad que es un grupo social relativamente nuevo, porque es algo que históricamente nunca había pasado. O sea, si hoy uno ve, para dar un ejemplo concreto, uno va a ciertos lugares, como pueden ser los centros de día, por ejemplo, se puede encontrar que hay una persona de 60 o 65 años y que también está participando su madre o su padre que tiene
85. Y nunca se había dado en la historia de la humanidad de que hubiese personas mayores de generaciones distintas que hoy estuvieran de alguna manera compartiendo espacios y necesidades y desafíos. Creo que también hay otro tema que no es solo la falta de datos, que tiene que ver con una barrera psicológica, no sé qué otro nombre ponerle. Me llamó mucho la atención de ir a reuniones donde personas, no sé, uno diría formadas o sensibles en algunos temas decían, no, de viejos no me hables porque es un bajón. O sea, digo, y no exagero en las expresiones. Y la verdad que era bastante llamativo porque la gente que tenía estas reacciones eran las que más se estaban acercando a este grupo social, ¿no? O sea... Están por pasar al otro lado. Yo quería llorar, no quería reírme, porque es muy impresionante cuando alguien te dice, no me hables de esto porque es un bajón. Yo decía, mirá, no conozco tus casos particulares, no conozco lo que te está pasando, pero seguro que este tipo de actitudes hacia las personas mayores no ayuda, porque la verdad que no es un bajón, claro, el tema de personas mayores. Y cuando empezaba a compartir alguna información, ahí es como que empezaba a cambiar un poco la dinámica del encuentro. Entonces, para decir un dato concreto, yo les preguntaba, bueno, pero ¿por qué asociás el tema personas mayores con bajón? Decía, no, porque se me ocurre que están enfermos o son dependientes. Entonces, una estadística que esta es en la Argentina, es el 90% de las personas mayores son autoválidas. Eso quiere decir que se cuidan a sí mismos o que cuidan a otros. Entonces, ya cuando uno empieza, estamos hablando de un 90%, es altísimo. Entonces, bueno, cuando uno empieza a trabajar esos datos, el otro empieza a ver la cuestión un poco diferente. Y creo que es un gran desafío de todos, bueno, empezar a contar un poco más con esta información, que no es solo la que uno tiene, porque a veces la gente también trae sus casos particulares, ¿no? Entonces dice, no, porque tengo una abuela, tengo un padre que le está pasando esto, ok, sin negar la importancia de lo que puede suceder a nivel individual. Mi propuesta es, volvamos a ver esto de una manera, una perspectiva un poco más amplia, y si bien yo tengo más referencias en cuanto a Argentina, esto está pasando en todo el mundo. Por supuesto que no en todos lados es la misma reacción, hay países que están mucho más avanzados en cuestiones que tienen que ver con políticas públicas o con productos y servicios que ofrece el sector privado, pero diría que aún así es un desafío global. Claro. Y en ahí tocaste, digamos, abriste un montón de puertas que me gustaría tratar de, espero que podamos al menos explorar cada una. Saludo un segundo a Fede y Leticia. Leticia nos acompaña desde México. Ya saben cómo es esto, levanten la mano, usen el chat, son todos veteranos de la ENACA. Antes que nada quiero confirmar que cuando estamos hablando de perennials, ¿sí? Porque creo que era, digamos, el título tal vez con el que se presentó esto es, ¿qué son los perennials, no? Y estamos hablando, ¿confirmarías que los perennials es esta generación productiva en la economía, pero más mayor de edad? ¿Estamos hablando de eso o perennials no tienen nada que ver con la edad? Perennials es un nuevo concepto, es bastante nuevo en el tema, donde en realidad lo que plantea es un desafío de dejar de usar la edad como una etiqueta. Ese es el propósito de Perennials. No tiene una referencia, si bien en Perennials hay una identificación con las personas que empiezan a sentirse un poco excluidas o que empiezan a sentirse que faltan espacios, lo que propone es dejemos de categorizarnos tanto por el tema de edad y pasemos a un tema de intereses, de preocupaciones, de afinidades que uno puede tener más allá de la edad que tenga. Claro. Entonces, Perennials no es solo las personas mayores, aunque creo que este concepto pegó mucho ahí, porque obviamente uno
cuando se siente más identificado, cuando empieza a sufrir de alguna manera las consecuencias de un grupo social que no está tan mirado, tan considerado, pero Perennials puede ser una persona de 20 años, puede ser una persona de 40, puede ser una persona de 80, o sea, Claro. está abierto a eso el concepto. Bien, y de vuelta como para aclarar, cuando hablamos de la Silver Economy, sí estaríamos hablando tal vez de la economía de la generación mayor, ¿es así? Exacto. La Silver Economy apunta y está... Siempre el tema de dónde empieza y dónde termina está muy discutido, pero claro. En general podemos hablar de que más 60 es una referencia internacional, es la que usa la ONU también, entonces sí, diría que y Silver Economy tiene que ver con esto, es decir, es un grupo social que más allá de las vicisitudes que pueden tener en cada país y el tema pensiones y jubilaciones, que es un tema re importante, también son personas que se encuentran en una etapa donde, en la mayoría de los casos, sus ingresos están ya no dedicados a la educación de los hijos o a mantener un hogar multigeneracional, sino que ya tienen, digamos, una disposición para que sus ingresos sean invertidos en su tiempo libre o en educación o en emprendimientos que estas personas quieran llevar a cabo. Una de las industrias que probablemente primero captaron esto es el turismo, o sea, porque les empezó a pasar, digamos, que se empezaron a dar cuenta que la gente quería salir, que quería conocer otros espacios, que quería hacerlo en grupo en muchos casos, y a partir de ahí empezaron otras industrias, y esto lo hablo más a nivel internacional, creo que en Argentina falta muchísimo para esto, empezaron a ver que sí, que no era solo un tema de enfermedades o de dependencia o de problemas, sino que también ahí había una oportunidad muy grande para el desarrollo de esta nueva generación que tenemos. O sea, el desafío y oportunidad, ¿no? Las dos caras de la moneda que enfrentamos, si entiendo bien, va por un lado lo que es la posibilidad de ser útiles para la economía, ¿no? O ser útiles dentro del mundo para otros, ¿no? Tener empleo o poder emprender, y tal vez eso es una área que está un poco menospreciada o olvidada o está siendo discriminados. Y la otra es la oportunidad que tiene el mundo de servirles, de ofrecer cosas, de abrir industrias, de abrir mercados para ellos. Ambos están ahí como dirían, subestimados. Totalmente. Y tiene que ver con, y yo no hablo solo de las personas mayores para que reciban, que sí, son un grupo de consumidores muy importante, y de nuevo recalco que no es solo la foto, sino es la película de lo que tenemos que ver en los próximos 30 años, sino también la oportunidad de aportar, porque estamos hablando de personas que tienen experiencia, que han vivido, que han pasado por crisis, y eso pues en todos los países, no creo que haya personas de 70 años o de 60 años que no hayan tenido que pasar por distintas etapas en sus democracias, en sus economías, en sus situaciones familiares, pero sin embargo hay una idea que cuando dejan de estar en el mundo laboral pasan a otro estado que no tiene guión, que no hay una gran definición de... Hay personas que me dicen esto, no hay guión. O sea, cuando yo era chico tenía que pasar por ciertos estados educativos, cuando era joven me tenía que formar, después tuve que trabajar, pero después, cuando te jubilás... Claro, el cuento está sin terminar. El último capítulo que te cuentan es la jubilación y después... escribirlo vos, digamos, claro. Y ahí me importa mucho también mencionar el tema de las palabras, ¿no? Porque es una etapa o es un grupo que todavía está hasta definiéndose en las palabras que usamos. Esto, personas mayores, viejos, adultos mayores, está en construcción, no todo el mundo se siente identificado con esas palabras, y se da en cosas muy concretas como, por ejemplo, esto es en el caso en Argentina, pero estoy segura y me encantaría después escuchar a los demás qué sucede. Yo estoy averiguando y, por ejemplo, los bancos en la Argentina no dan créditos a personas más de 65 años que quieran desarrollar emprendimientos, que está probado en el mundo, y esto no lo digo yo, que tienen mucho más
posibilidad de éxito en un emprendimiento que hacen, por la expertise que tienen, por los equipos que saben formar, que una persona que tiene 22 años, para decir una edad, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde yo digo que esto no se trata de una cosa solo de conversarla e ir integrándolos, o sea, tenemos estructuras que de alguna manera no entienden lo que está pasando y la oportunidad que puede existir, por ejemplo, de financiar un emprendimiento que puede tener un índice alto digamos, de éxito, de retorno. Otro ejemplo es el tema de las universidades. O sea, qué mejor que pensar que una persona que se ha formado, que ha tenido el roce, digamos, académico durante muchos años, puede a los 60, a los 70, estar en su mejor momento para compartir, para aportar, y sin embargo, en muchas universidades, diría casi todas, lo jubilan, le dicen, tenés que moverte. Entonces, el punto es, ¿por qué como sociedad no estamos pensando y discutiendo cómo podemos aprovechar el capital que hay de experiencias, de vivencias, de saberes, para hacer mejores sociedades y más ricas también? O sea... Claro, claro. Y es interesante, digo, podríamos tal vez jugar, yo asumo que acá todos estoy seguro que todos estamos de acuerdo del valor de la experiencia, de la trayectoria. Lo que a mí me gusta tal vez pensar, me gusta aprovechar estos espacios para conversar es, tratemos de entender por qué esto no se entiende. Tratemos de analizar, una cosa es decir eso está mal y nos quedamos y listo, pero eso es poco efectivo, es poco útil. Entonces a veces lo que me gustaría saber es, si yo me pusiera en abogado del diablo, ¿no? Y digo, pero ¿cuál es el argumento en contra? ¿En qué se paran? ¿En qué se basan? Porque al principio dijiste, hay muchas conclusiones contraintuitivas sobre los perennials, la silver economy, etc. Entonces, puede que nos paremos en cosas, digamos, el razonamiento de la gente o la creencia popular sobre este tema sea simplemente incorrecto y simplemente no hay, no se corresponde con la realidad, porque cuando uno hace los estudios, hace las estadísticas, resulta que es opuesto. Pero tal vez creo que sí es también valioso decir, bueno, ¿por qué hay o dónde están? Porque creo que la mejor venta de una idea es cuando decís, esto sí, esto no. No vender como que todo es positivo, sino esto sí, esto no. Creo que lo que está pasando hoy con los jóvenes, por ejemplo, que se los vende como por arriba de lo que en realidad pueden ofrecer. Mientras que a la generación mayor se la vende por abajo de lo que en realidad pueden ofrecer. Pero, por supuesto, ambas tienen pros y contras. Entonces, ¿cuál sería digamos, el pitch objetivo? ¿Qué es lo que aportan y dónde es que hay que tener en cuenta las diferencias, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de apostar a las generaciones mayores? Porque creo que ahí es donde también vamos a entender cuál es el camino que recorrer y qué piedras hay que mover del medio. Bueno, creo que voy a, digamos, improvisar y me encantaría escuchar a los demás porque creo que la idea es la conversación, sí, ¿no? Tal cual. No es que yo tenga todas las respuestas. Creo que, a ver, creo que hay desconocimiento, pero un desconocimiento que no es inocente en el sentido que genera comportamientos sociales que terminan afectando de alguna manera. El tema no es tanto que o sea, es un desconocimiento que no tiene que ver solo con no saber, sino es un desconocimiento que está basado en estereotipos. Y es impresionante lo fuerte que son los estereotipos. Pues quiero como recalcar esto porque tapan el sol. O sea, los estereotipos que hay con la etiqueta de la vejez o las personas mayores son muy fuertes. Y eso es, o sea, yo diría que es una de las grandes cuestiones. Otro tema es que creo que es un grupo social complejo. ¿Por qué? Porque es el grupo social más heterogéneo que hay. Si uno toma una diferencia, por ejemplo, un niño nace en la ciudad de Buenos Aires y otro niño nace en una provincia del norte de Buenos Aires. Bueno, las diferencias que tienen en igualdad de oportunidades son estas, pongamos, ¿no? De un radio de 1 a 10. Después a esos dos niños les va pasando la vida, ¿no?
y eso tiene que ver con sus oportunidades educativas, laborales, de salud, etc. Entonces, esto se va ampliando. Entonces, cuando llegamos a personas mayores de 60, el nivel de heterogeneidad es altísimo. Y yo creo que hoy no tenemos las herramientas para poder entender esa heterogeneidad. Entonces, hoy uno puede tomar una persona mayor que tiene 65 años, una persona que tiene 75 años, y tienen muchísimas diferencias en cuanto a la edad, pero sobre todo en cuanto a la vida que llevaron. Claro. Yo creo que eso todavía no tenemos los sistemas de información y de análisis para poder captar esas digamos, complejidades. Entonces, para el marketing, por ejemplo, es mucho más fácil apuntar a sectores que ya están mucho más, digamos, segmentados, y que además están en los mismos lugares, porque uno dice millennials, y bueno, ve en qué redes sociales están. Las personas mayores están también en las redes, pero están en varias redes, y además se conectan en las redes de distinta manera. Y yo no sé si no hay tiempo, a veces creo que hay falta de voluntad, pero sobre todo es falta de herramientas. Claro. ¿Qué opinan? Bueno, Leti, no sé si estás, como está en el auto, sería interesantísimo escucharte, Leti, pero no sé si podés conversar. No sé, ¿vos podés hablar? Te escuchamos, Leti. Ya. Ahí está. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, yo soy una de esas jóvenes perennials. Cumplo el próximo año 67 años, mexicana, dedicada a la educación por mucho tiempo. Y sí creo efectivamente que la brecha de la generación que nacimos a mitad de los 50, ¿no? Con la que pudo haber nacido hace 25 años, sí nos hace pensar lo que acaba de decir nuestra amiga, cómo los contextos y los momentos históricos que influyeron en cómo fue el modelo de vida, los valores, la influencia de los medios de comunicación, los contenidos educativos, la forma de aprender, ¿no? Y sobre todo las creencias que fueron inculcadas en mi generación, pueden hacernos parecer a muchos de mi generación que todavía estamos vivos y tenemos una gran posibilidad de aplicar nuestra energía y nuestra experiencia para seguir construyendo. Cuidar la salud, por ejemplo, es un tema que creo que a mi generación, a una parte de mi generación, le queda claro que es un contenido importante. Hoy los derechos humanos, yo vivo, para quienes no lo sepan, Carlos, en la frontera con California, Estados Unidos. En este momento hay una crisis migratoria de centroamericanos que está poniendo en un dilema ético y moral a mi ciudad, la manera de estarlos recibiendo. Y ahí vienen ancianos y vienen madres jóvenes y bebés y gente a la que se le está acusando per se como delincuentes, ¿no? Y entonces a mi generación nos toca, creo, reflexionar. Al menos mi tierra es una tierra de migrantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de servicio una generación como la mía, que tiene interés en la historia, que conoce el devenir de la América Latina en relación con los Estados Unidos, que es la motivación de esta masiva migración de centroamericanos? Y hace 2 años, ¿recuerdas, Carlos, que yo platicaba de una migración de africanos? Y eran africanos Haití, ¿no? Y gente de Haití, ¿sí? ¿No? Pero llegaron de poco en poco, hoy están llegando por miles. Y hay una confrontación social al respecto. ¿Por qué tomo el tema? Parece desviándome. Es porque creo que a mi generación le ha tocado vivir las transiciones económicas, políticas. Hoy el tema del medio ambiente tiene que ver mucho con las políticas económicas, ¿no? Y la forma en que las grandes potencias mundiales han decidido administrar nuestro planeta. Y en ese sentido, los adultos mayores, hoy mi madre de 90 años con Alzheimer, por ejemplo, bueno, pues sin duda que te hace pensar
cuál puede ser mi contribución y cómo aliarme con las generaciones jóvenes, cómo es estar en una escuela de nuevos aliados. Esa es mi principal motivación, tener la fuente de referencia de lo que está pasando hoy en el mundo, en que jóvenes como mis aliados de Latinoamérica e invitados como los que tenemos aquí hoy con esta preciosa mujer, nos pueden abrir los ojos, ¿no? Ella hablaba de esta ceguera, ¿no? De no tener mucha información. La tenemos que generar, y creo que la tecnología, la conectividad, hoy es una gran oportunidad para contribuir a generar ese conocimiento, a pesar de las complejidades de los puntos de vista que pudiéramos tener. En una remodelación de casa hay un hondureño reparando las paredes para que pueda entrar la silla de ruedas de mi mamá, por ejemplo. Pero quien lo trajo es alguien que trabaja con grupos para rehabilitación de drogadictos. Entonces el hondureño en realidad procede de uno de estos centros. Y al observar yo que ha hecho un poco chueca la pared, ¿no? Le digo, ¿y por qué no le corregiste? Porque son adultos y no aprenden. Me dijo, no se les puede corregir. Y le dije, mira, yo trabajé 28 años en educación de adultos. Y si no creyera que podemos todos seguir aprendiendo, desaprendiendo, y que sobre todo en el mundo del trabajo hay tanto que aprender sobre metodología, sobre calidad, sobre hacer bien las cosas desde la primera vez, pues no, estaría de acuerdo contigo, ¿no? Pero por otro lado, también puede ser la visión de que es un migrante, es un hondureño, ¿no? No vale la pena esforzarse. Además, ha estado metido en las drogas. Se puede buscar cualquier etiqueta. El tema de la etiqueta, ¿no? El tema de la etiqueta, sin duda, los prejuicios, que es lo que yo ahorita estoy viviendo en este momento, ¿no? Y en este caso también, pues los adultos enfermos, cómo cuidarlos, quién los puede cuidar, los sentimientos de solidaridad y compasión, ¿no? Que deberían estar, me imagino yo, o lo visualizo, desde la participación como voluntario, porque el problema y la cantidad de personas adultas hoy descuidadas, abandonadas, enfermas, con pocos ingresos o casi sin ingresos, es un problema social muy grande, ¿no? Que necesita de la organización de la comunidad, de cuidadores sociales para que podamos a ese sector de la población adulta mayor. Acá hubo un momento en que le llamaron adultos en plenitud. Muchos de ellos no están viviendo la plenitud de esta etapa de su vida. Disculpen haberme desviado tanto, ¿no? No, Leti, para nada. Y de hecho lo que dice Leti, Irma, me parece que es lo que complementa un poco lo que decías vos de la complejidad del asunto, porque cuando uno, de vuelta, si uno simplemente dice de 65, ¿no? Es el número que usan, sí, para arriba, la heterogeneidad de situaciones permite al que quiere contenerse, al que quiere quedarse con el prejuicio, va a encontrar manera de quedarse con el prejuicio, ¿no? Entonces, ¿cómo están encarando ese trabajo? Y en realidad me encantaría que comentes vos en lo que creas que a partir de lo que dijo Leti, pero esa es la pregunta también me surgió. Bueno, es que tiene que ver, yo creo que es la evidencia, la información es fundamental, pero también hay un tema de construir una nueva sensibilidad. Si uno mira, por ejemplo, para tomar el tema de infancia, o sea, es una construcción social relativamente nueva, siglo XIX, siglo XX, o sea, pero antes, o sea, la infancia no existía como idea de que necesitaba una protección, de que, o mismo como consumidores, porque hoy no podemos negar que esta sensibilidad también de alguna manera, lo mismo pasó o está pasando con el tema de la discapacidad. También se empezó a generar, digamos, una conciencia social, y acá estoy hablando en el mundo, no solo en Argentina. Entonces, hubo cosas como, por ejemplo, que haya una convención internacional de derechos para la discapacidad o para la niñez, también para el género, con todo lo que falta sobre el tema, pero uno puede ver que hay, por ejemplo, no hay una convención sobre los derechos de las personas mayores a nivel global. Eso para mí es muy significativo, porque esos son grandes mensajes. Hay una a nivel latinoamericano y creo que podemos estar muy orgullosos de tenerla, se sancionó el año pasado, y creo que es un gran avance, pero no está todavía construida la sensibilidad para entender
de que hay un grupo social que está creciendo, que necesita aportar y que necesita recibir también. Y ahí cuando hablo que no es solo un tema de ser buenos o ser amigables, ¿no? Es un tema de oportunidad para las industrias, o sea, la industria del cuidado. Hoy está muy focalizada todavía en los niños, y no digo que hay que sacar a los niños el cuidado. Lo que hay que hacer es construir algo donde también se pueda llegar a las personas mayores. En el tema recreación, por ejemplo, en Argentina la evidencia dice que el 60% de las personas mayores están insatisfechos o tienen necesidades de recreación. Eso es una oportunidad enorme, y además es un porcentaje enorme, porque uno dice, por ejemplo, yo, perdón que lo contextualizo tanto, pero me manejo más con el contexto argentino, pero estoy seguro que vamos a encontrar... es muy parecido. Hay gente que me dice, pero si en Buenos Aires hay un montón de actividades culturales que las personas mayores pueden participar. Sí, hay oportunidades, no digo que no, pero no tantas como la gente necesita. Y el otro día, hablando con unas personas mayores, me contaban, sí, ¿sabes lo que pasa? Hay actividades que nos interesan, pero la mayoría empiezan después de las 6 de la tarde. ¿Y por qué empiezan después de las 6 de la tarde? Está pensada para personas que trabajan. Entonces, ahí, o sea, yo por ejemplo en el proyecto que estoy trabajando, mi cuestionamiento es, bueno, ¿por qué no aprovechamos que hay horas del día que son antes de las 6 de la tarde y personas que están dispuestas y que quieren participar durante la mañana, durante la tarde? Entonces, con esto, la falta de empleo, por ejemplo, yo lo que hago es nucleo artistas a creadores de experiencias, y ellos lo que están encontrando es que tiempo que tenían desaprovechado esperando a que la gente que está en una actividad laboral termine para pasar a hacer eso, se dan cuenta de que hoy pueden aprovechar ese espacio que alquilaron y encontrar segmentos de horarios donde pueden, digamos, acercar o interpelar a otros grupos sociales como es el de mayores. Y podría seguir con muchos ejemplos, porque... Sí, o sea, es un grupo que está descubierto por un montón de lados, ¿no? De un montón de lugares. Entonces es como que, claro, si uno entra a indagar cuántas consecuencias tiene, debe ser interminable ese análisis, ¿no? De todas las cosas que se pueden hacer y están faltando. Y te juro que parece básico lo que voy a decir, pero cuando vos le decís a personas, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un profesor de yoga, y me decía que su tema era que tenía que alquilar el lugar todo el día, pero sus clases empezaban a partir de las 6 de la tarde. Entonces yo decía, bueno, ¿y no pensaste en esto? Y la cara fue esta, como, no se me había ocurrido. O sea, esto yo lo encuentro mucho, y no lo critico, no es una crítica, para mí es un desafío porque... No es un diagnóstico. Plantear el tema, uno encuentra que hay, bueno, otras maneras. Lo mismo con el tema del diseño. Hay una empresa americana que a mí me gusta mucho, porque tiene una mirada distinta a las que tienen otros, que hace utensilios de cocina, se llama Oxxo. Y ellos lo que se dieron cuenta es que si diseñaban cosas para personas mayores que podían tener alguna dificultad, ya sea por artritis o por algún temblor o algo, pero si ellos podían diseñar un producto que a esas personas les sirviera, su sorpresa fue que esos son los productos que compra todo el mundo. Porque lo que pasa cuando uno diseña o piensa en personas mayores, en general es un diseño que incluye a todos, no excluye a nadie. Entonces, este tema del ancho de las puertas. O sea, tendría que ser una cuestión que ya estuviera en la construcción totalmente, digamos, normalizado, porque es una cuestión de medidas, de centímetros, para decir que pasa una silla de ruedas. O sea, pero sirve para una persona mayor, sirve para una persona joven que puede tener una discapacidad o que puede estar en un momento de su vida que tiene una situación particular. Entonces, de nuevo, claramente es un tema de que no está esa mirada, porque no es ni más caro, ni más difícil, ni más complicado. Al contrario, estamos hablando de, vas a tener más clientes, vas a tener más consumidores, y además vas a estar incluyendo
que no es poco en empresas que les importa la responsabilidad social o su imagen en la sociedad. Claro. Fede, tenías una pregunta, ¿no? Me pareció haber levantado la mano. Sí, sí, hola, tengo la voz destruida, pero no quiero perderme la posibilidad de poder hablar con Inés y toda la gente linda que está ahí. Soy profesor de computación hace un año, prácticamente, de adultos mayores, y me dijeron cuando empecé, vos estás loco, qué paciencia tenés, cómo te vas a meter ahí, pero bueno, me dijeron y acepté la propuesta, y hasta el día de hoy la pasé excelente, me divertí muchísimo con esta gente linda que hay, y vi oportunidades increíbles. Les enseñé método de productividad de Tiago Forte, que Charlie lo conoce bien, es un experto en esta área, y lo entendieron perfecto, porque claro, no tiene nada previo, no tiene nada de acumulación, y le enseñás cosas increíbles, y ellos aprenden. Le enseñé Google, le enseñé cosas, herramientas digitales que todos emprendedores quisieran tener, y ellos ya la aprenden de primera mano. Creo que en ese sentido, esa es una ventaja increíble que vi, y aparte testear que ellos son como niños en ese sentido, porque aprenden cosas y sin problemas, están como en esa fase de absorber todos esos conocimientos. Lo que Charlie decía es algo importante: qué cosas te puedes animar para emprender con ellos, y tal vez el miedo a la tecnología. Pero yo le decía, no tengan miedo a la tecnología, tengan miedo de subir fotos en su Facebook, por ejemplo, pero no tengan miedo de comprar productos online, porque eso no va a haber problemas, hay otros problemas en ese sentido. Pero creo que cuando también hablo con jóvenes y le preguntás qué quieres ser en la vida, capaz que tienen más problemas ellos que los mismos adultos. Los adultos tienen más resueltos el tema. Creo que hay gran oportunidad, y me anima mucho, y la paso muy bien con ellos, y creo que hay muchas ventajas para poder trabajar con ellos. Quería decirlo, y la pregunta es, bueno, más que nada felicitarte por haber descubierto algo. Una cosa que creo que el pensamiento occidental siempre descartó, desde los griegos hasta acá, descartó a los ancianos. En Asia, en Japón, bueno, en China, hay otro trato con el tema de los ancianos, pero lamentablemente el pensamiento occidental siempre lo descartó, y bueno, creo que es tiempo de restaurar un poco esa cuestión, ¿no? Totalmente. Inés, podrás tal vez, si es que es algo que has tocado en tu trabajo, pero el caso de Japón, como dice Fede, es un caso bastante paradigmático en lo que es el envejecimiento de la población. Está teniendo un tema súper serio en lo que es la fertilidad en Japón. Creo que leí hace poco, creo que un tercio o 1 de cada 2 hombres menores de 30 años es virgen, por ejemplo, en Japón. O sea, nada que ver con el resto del mundo, ¿no? Y por eso también debe haber, son famosos creativos los japoneses ante este tipo de cosas. ¿Sabe algo? ¿Cómo han manejado ellos el tema del envejecimiento de la población? Sí, bueno, claramente parten desde otra concepción, ¿no? Y eso hace una gran diferencia. No quita que no tengan un gran desafío, que creo que es el de este siglo, que es la soledad, la epidemia de la soledad. Esto ya está, digamos, categorizada por la Organización Mundial de la Salud, como es un tema que afecta globalmente y tiene implicancias no solo psicológicas, porque uno piensa, bueno, alguien está solo y ya está, tiene implicancias físicas, tiene costos económicos para los gobiernos por la cantidad de medicación que se tiene que generar, y esto está pasando en Japón. De hecho, en Japón está pasando algo que es muy llamativo con esto de la soledad, que es, hay personas mayores que para no estar solas están cometiendo delitos menores, hurtos o cuestiones menores, para que las lleven a un lugar donde haya otras personas. Digo, no se llaman cárceles, pero son lugares de detención que probablemente sean muchos mejores de los que tenemos. Digo, acá, yo creo en Argentina a nadie se le ocurriría eso, pero cuando me lo contaron, me lo contó justamente un japonés con el que estudié hace poco, digo, son cosas que parecen anecdóticas, pero dan la pauta de que realmente no estamos ni dimensionando el desafío que implica. Por ejemplo, para mí fue muy importante que el gobierno británico este año, sí creo que fue este año, creó un ministerio
para luchar contra la soledad, y se llama así literalmente, porque fue primero su manera simbólica de decir, este es un tema que no lo podemos disfrazar de cualquier otra cosa, es la soledad de estas sociedades donde vivimos en lugares distantes muchas veces o conectados por la tecnología, pero que también sabemos que la tecnología no llena todos los huecos que un ser humano necesita. Entonces, yo diría que incluso Asia está enfrentando, si bien con otras dinámicas, ¿no? Porque las familias en muchos casos siguen muy constituidas y eso es un refuerzo importante, pero hoy se están enfrentando con situaciones donde las personas mayores están solas, eso implica costos económicos. De hecho, hay muchas organizaciones de la salud que están empezando a... Después les voy a compartir un par de documentos y de cosas que lo explican mejor, pero me llamó la atención el tema de, ya está medido cuánto deja una persona mayor de consumir medicamentos y de ir a las guardias de los hospitales cuando tiene una actividad social, cuando tiene una actividad cultural, cuando tiene un propósito de vida. Entonces, vuelvo al tema de que falta poner más números y falta dimensionar estos temas en su complejidad, digamos, porque estamos hablando de inversiones que tienen que hacer nuestros estados y que muchas veces están mal invertidos, porque dar más medicamentos no necesariamente va a ser la manera de responder a estas cuestiones. No es un tema a veces del biológico, sino que es más espiritual o mental. O... No, pero son temas espirituales y mentales que están afectando a lo físico, digamos. Claro, hay un hospital, el hospital italiano en Argentina está con un programa bastante innovador, que es los médicos, los geriatras, tienen dos tipos de recetarios, uno de un color y otro de otro. En un color le escriben lo que tiene que tomar para el colesterol y demás, y en otro le dan las indicaciones de lo que sugiere, ir al cine una vez por semana, caminar 3 veces por semana, y lo que les pasa, están teniendo muy buenos resultados, pero lo que les está pasando es que muchas veces la gente dice, no tengo con quién, o no tengo dónde, entonces ahí es donde creo, o por lo menos yo estoy aprovechando, digamos, esa oportunidad de decir, bueno, hay que generar servicios que empiecen a responder a estas realidades, que no es un tema solo de entretenimiento. O sea, estamos hablando hoy una persona de 65 años tiene por delante una vida que puede ser de 30 años. Es casi más que, bueno, imagínense nuestros primeros 30 años. O sea, todo lo que... las dimensiones temporales son enormes, o sea... Y no podemos seguir llamando a esas personas clase pasiva, como, clase jubilada, digamos. O sea, de nuevo vuelvo a lo de las palabras, porque las palabras me parece que están haciendo mucho daño si no empezamos a cambiarlas o a replantearlas. Seguro. Fede, tenías una pregunta, ¿no? Sí. A ver, la verdad que es un tema que es súper interesante. Si bien, a ver, me generó un montón de reflexiones a medida que te iba escuchando, y que iba escuchando incluso, bueno, a Leti, a Fede, Carlos también, con los aportes, me generó muchas reflexiones, muchas cosas que no voy a tirar todo porque, bueno, es como demasiada y no tiene sentido, pero hay una puntualmente que me gustaría decirles, que es, hay ciertas etapas de la vida o ciertos caminos que uno puede tomar o no, que uno puede llegar a transitar o no, pero hay uno que es inevitable, que es el llegar a grande. Qué loco es que sea una cosa tan ignorada, tan dejada de lado, tan que suene a bajón, que suene a esto no me hables, de esto no me importa, cuando es algo que todos nosotros vamos a vivir. Qué loco es que como empresarios o como funcionarios ignoremos un segmento, y pensémoslo desde un punto de vista egoísta. Yo siempre digo, a veces hay que pensar las cosas de un lado más egoísta, pero en el sentido de decir,
ok, no me interesa la gente mayor, pero yo mañana voy a ser una persona de esas. Entonces, incluso si no me importa porque es el otro, porque no me interesa, mañana me va a tocar a mí. ¿Y por qué no puedo hacer algo hoy yo, ahora, para que cuando mañana me toque, pueda transitarlo mucho mejor? Qué raro es lo que nos pasa que decimos, bueno, esto lo dejamos de lado. Y bueno, después llega un día que estamos del otro lado, estamos en el otro grupo. Y ahí ya a lo mejor es tarde para accionar porque quizás no tenemos la herramienta o no tenemos el poder, porque parte de lo que comentabas vos, Inés, antes es que, digamos, a nivel laboral, por ejemplo, cuando uno llega a una determinada edad, le dicen, bueno, correte, ya no es tu momento, y quizás ya no tenés la posibilidad de tomar acciones o decisiones para cambiar la realidad que va a ser tuya dentro de 5 años, 10 años, 20, lo que sea. Totalmente de acuerdo. Sí, a mí cuando hay gente que me dice, pero ¿por qué estás trabajando este tema? Y yo, siendo tan joven, digo, porque es mi futuro. O sea, porque además, como sociedades, invertimos para vivir más, porque uno ve todo lo que se invierte en educación, en salud, en una cantidad de cuestiones, y cuando llegamos a eso, lo queremos anular, o no lo queremos ver. Inés, tengo una pregunta con eso. ¿Vos sentís que estaba tratando de armar como teorías en mi cabeza de narrarte por qué pasa estas cosas, ¿no? Y decime qué opinás de esto. ¿Qué tanto puede ser que los medios digamos, los medios crean nuestras realidades en gran parte, ¿no? Si los medios hablan todos de una cosa, todos de repente estamos hablando de eso. Y como si eso fuese lo más importante. Hay un famoso libro un libro que me gusta mucho, de Alain de Botton, un filósofo que yo leo mucho, se llama The News, ¿no? Las noticias. Y él dice que las noticias hay solo 33 tipos de noticias. Dice, todas las noticias encajan en 33 modelos de noticias. Yeah. Y vos podés seguir sacando noticias, pero es la tragedia, el que ya fue el afortunado, no sé, un montón de historias, ¿no? Desde los griegos hasta ahora. Y justamente lo más novedoso no siempre es lo más importante. Esa es la gran conclusión, ¿no? De si los medios tienen el rol de informarnos para vivir mejor, están haciendo un trabajo horrible, porque lo que están haciendo es informarnos para entretenernos y mantenernos atados a su modelo de negocio. Y me pregunto si antes de este modelo de negocio, porque los medios no siempre fue así, los medios durante un tiempo demos la mejor información y nos van a pagar por eso. Ahora los medios tenemos que lograr que nos vean lo más posible para vender los clics y todas esas cosas. Entonces, se pasa de calidad de información a sensacionalismo. Y me pregunto yo si esta tendencia de enfocarnos en lo más nuevo, en lo más joven, en las historias prodigio, mirá el de Mark Zuckerberg y Steve Jobs, que a los 18 años tal cosa, y todo lo que pasa, digamos, lo que es más nuevo y lo que es más raro, no tiene que ver un poco con este nuevo contexto mediático. Y me pregunto si tal vez, si en el pasado, no digo hace 200 años, digo, tal vez hace 50 años, aunque la gente tal vez no vivía tanto, no sé, pero tal vez la percepción era otra hacia el adulto, tal vez era una percepción más de sabiduría o de mentoreo, o que tal vez hoy se ha perdido un poco, no lo sé. ¿Cómo ves este factor? ¿Puede ser que tenga algo que ver? Sí, bueno, claramente antes una persona podía salir del ámbito laboral o jubilarse y su perspectiva era mucho menor, digamos, entraba en el ámbito doméstico y ya, digamos, en lo que tenía entonces no existía en realidad, no es que antes sí y ahora no. ¿Verdad? Hoy una vejez como la tenemos con la riqueza y la longevidad que hay es nuevo, y creo que eso también explica por qué todavía no estamos reaccionando lo suficiente a eso. Mira, claramente los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en perpetuar estereotipos con el tema de personas mayores. Te diría que además la publicidad, si uno presta atención a la publicidad, en general trata a las personas mayores o con bastante despectivos o con un humor que muchas veces puede ser muy complicado también. De hecho, el abuelo que no entiende cómo usar la computadora. Exacto, y sobre eso hace un chiste y uno lo ve y dice, esto ya no se permitiría poniendo una persona judía, para decir un caso, o una persona de color. O sea, por eso hablo de nuevo de las sensibilidades. O sea,
hay cosas que como sociedad no les permitimos a otros en otras cuestiones, pero sí todavía en personas mayores. Y tengo una anécdota sobre el tema medios de comunicación que a mí me llamó mucho la atención, que fue, una vez tuve una reunión con el grupo Clarín, que es el diario más leído en la Argentina, y les pregunté por qué siempre que había noticias sobre personas mayores ponían la misma foto, que era la foto de una persona mayor apoyada en un bastón, en un banco de plaza, dando de comer a las palomitas. O sea, la debes haber visto 1000 veces. Dije, ¿por qué siempre esa, que no es representativa de la heterogeneidad de personas mayores? Y la persona se quedó pensando y me dijo, te lo voy a averiguar. Me llamó al día siguiente y me dijo, no vas a creer la respuesta. Me dije, dale, tirala. Me dice, no hay otras fotos en el archivo. O sea, estamos hablando de un grupo, pero por eso digo, a veces uno quiere buscar grandes explicaciones y digo, ¿cómo no hay fotos? No, es la que hay. Dice, o sea, y le digo, ¿y van a hacer algo al respecto? Dice, sí, bueno, decime vos. Bueno, y ahí pensamos en hacer un concurso de fotografía donde mostrar la diversidad de vejeces y que la gente pudiera mandar y contar cómo es su vejez o la vejez de su familia para nutrir el archivo de Clarín. Este era el objetivo, o sea, pero imagínate de nuevo en el nivel -1 que estamos, o sea, no estoy hablando de un periódico local que le puede, no sé, igual no hay excusa para nadie. Inés, quiero volver a un tema, hace un rato tocamos esto de ser abogados del diablo, de un poco, como tratar de entender la complejidad del asunto, ¿no? Una cosa que dijiste antes, que me quedé pensando bastante, y creo que enfocándonos en la parte de la búsqueda de empleo, ¿no? De mantenerse relevante en la economía. Creo que hay que ser cuidadoso siempre que se le demanda a los empresarios que contraten a tal o tal o tal. Me parece que eso es una jugada que a veces lo podés forzar, pero tiene consecuencias negativas, tal vez impredecibles o predecibles. Y a veces pienso en los jóvenes. Digo, ¿por qué el joven tiene más oportunidad laboral y todo? Mucho creo que tiene que ver con la percepción de la gente. Y algo que vengo viéndose mucho es que la gente no contrata performance. La gente piensa que contrata performance, pero en realidad lo que la gente contrata es potencial. Yo no puedo contratar a alguien que haga exactamente lo que hizo en su trabajo anterior, porque su trabajo anterior era otro contexto, otra empresa, otro jefe, otro todo. Gente que le va muy bien a una empresa, se pasa a otra empresa y de repente no es tan bueno. Lo que contratamos es potencial en el sentido de que, ¿cómo me comunicas a mí que yo creo que vas a ser buena como fuiste? Un título universitario no es más que un proxy, un símbolo de supuesto potencial dentro de la empresa. Si fuiste bueno en la universidad, supongo que vas a ser bueno acá. Y esto es un poco lo que vos mencionabas, ¿no? De cómo cuando la gente es chica, los niños tienen todo el potencial por delante. Es todo incertidumbre, potencial supuestamente, tal vez el día de mañana es increíble. Entonces los jóvenes creo que al justamente no tener experiencia, es más fácil decir, ok, hago una apuesta en esta persona. Porque al final del día, contratar a alguien siempre es una apuesta. Puede defraudarme. Y lamentablemente en el mundo laboral actual, el 90% del riesgo de una relación laboral, al principio, la asume el empleador, no la asume el empleado. El empleado manda CVs a 800 empresas, el empleador tiene que identificar lo que necesita, entrevistar a un montón de gente, contratar y empezar a pagar desde el día 1 a su nuevo empleado. Y si ese empleado le falla al mes o los 3 meses, tengo que pagarle todo y tengo que volver a buscar todo. Entonces, contratar es exigente en la empresa. Y lo que me hacía pensar esto es qué mal que estamos para poder comunicar, porque una persona de 60 y pico años, lo que se empieza a pensar es esta persona ya no tiene potencial, sino que solamente puedo contratar lo que hizo, y si lo que hizo en mi mente no se transfiere inmediatamente a potencial para lo que yo estoy buscando en la empresa, voy a sentir que no me está aportando nada nuevo. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Tiene bastante sentido. ¿Cómo hacemos eso y cómo cambiamos eso, digamos? Bueno, hay otra, coincido totalmente, creo que igual hay otra cuestión que tiene que ver con frazada corta, que es, no hay suficientes empleos para todos, o sea, no es que o sea, hay un tema que se llama la solidaridad intergeneracional que no la estamos resolviendo, que tiene que ver que es, por un lado, hay un montón de gente ingresando en el sistema laboral, y hay gente que, para que esa persona ingrese, o sea, si tenemos 10 puestos de trabajo, bueno, para entrar 10 se tienen que ir 10, o sea, podemos pensar en crear 12
o tres empleos, digamos, lugares más. Pero digo, siempre es más acotado. Entonces, Claro. eso es algo que, bueno, sobre todo en Europa se está discutiendo mucho y es muy difícil de resolver. Porque la idea no es sacarle oportunidades tampoco a los que están Claro. entrando, porque si no, no vamos a tener, claro. Exacto, por eso yo creo que también ahí hay una gran posibilidad de fomentar el emprendedurismo en personas mayores de 60, porque ahí, digamos, de alguna manera lo que estás haciendo es abriendo el juego, no es pelear por quién tiene más, o quién puede más, o quién debería tener más, sino lo que haces es, pero de nuevo, si querés que haya personas que pongan en valor lo que han tenido y creen nuevos productos, servicios, lo que sea, no puede ser que eso choque con que los bancos no le dan un Claro, crédito. claro. Entonces, ahí es donde volvemos a decir, bueno, es el huevo y la gallina, y ahí es donde hay que empezar a romper, y creo que una manera es empezar a conversar, pero creo que hay que hacer más que eso también. Pero es un tema difícil. Hay muchas empresas que ahora, digamos, después de haber hecho muchos retiros anticipados, de haber fomentado las jubilaciones anticipadas, y de haber contratado muchos jóvenes, estos son experiencias que ya tienen 15, 20 años, están empezando a repensar la dinámica con grupos intergeneracionales. Lo que se están dando cuenta es que los mejores equipos son los que pueden sumar la juventud, si se quiere, y el dinamismo y el empuje y el vínculo que puedan tener con la tecnología, pero que a ellos solos les falta un montón de cosas que también tienen costos para las empresas. Entonces, diría que ahí el punto de nuevo volvemos al tema de integrar. Creo que igual eso no soluciona de que no hay empleo para todos, y eso es un desafío que todos los países tienen, y no creo que esto solucione todo, pero si repensamos o les damos herramientas a las personas mayores para que en sus comunidades piensen nuevas maneras de crear empleos para otros, bueno, ahí hay un comienzo de algo. Y esta comunicación, digamos, de empleos o de nuevos servicios o nuevas ofertas a personas mayores, ¿les gusta verse referidas como personas mayores? ¿Es una buena idea si yo voy a lanzar un emprendimiento o voy a buscar en talento, decir esto es para gente de más edad, o tenemos todos que hacer de cuenta que no, en realidad no importa, pero la manera, si yo hago como decías vos, ¿no? Si yo hago clases de lo que sea a las 3 de la tarde, probablemente sean más personas mayores. ¿Tengo que decirlo o es algo que se ve, no se recibe bien? Mira, es complicado, yo creo que es complicado. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, tengo un proyecto que mi target claramente es 60-80, y lo que me pasaba es cuando yo hacía las entrevistas en profundidad, si yo les decía, este es un proyecto para personas mayores de 60, los de 80 y más, todo bien. Los de 60-70, su primera reacción era hasta física, ¿no? No, a mí, yo estoy ocupado, sí, me parece bueno para otros, pero no. Entonces empecé a probar otra fórmula que era, estoy haciendo un proyecto para personas mayores de 50. Claro. Y ahí, qué bueno, mándamelo que voy con amigos, se lo cuento a otro. Pero yo creo que eso tiene que, y digo, y este es un grupo, o sea, no quiero generalizar, pero lo que me di cuenta ahí no es que las personas no aceptan su edad, las personas tienen clarísimo la edad que tienen. Lo que no quieren es ser identificadas con la etiqueta de viejos o de personas mayores, porque eso es lo que tiene una connotación tan negativa que yo entiendo perfecto que no quieren asociarse a eso. Entonces, yo diría que me parece que depende de los grupos, depende del servicio, depende del producto, ahí hay que trabajarlo, no hay una respuesta, digamos, sí, unánime. De todas maneras, es verdad que hay diferencias, cuando se llaman a personas mayores, hay como dos grandes grupos, que es 60, 75 y 75 y más. Y en esto de cómo uno les vende o les propone algo, hay diferencias. Los de 60 a 75 son mucho más susceptibles a que menciones la edad cronológica, digamos. Los de 75 y más, ya es como están un poco más relajados con esa cuestión.
Tengo una última pregunta, Inés, para hacerte y respetar tu tiempo, pero si tenés tiempo para una sola pregunta más, que es, ¿qué tan digamos, yo lo veo a veces conozco gente mayor que tiene el motor de una persona de 15 años y conozco gente mayor como, mis dos abuelas son el mejor ejemplo. Una de mis abuelas no para de hacer cosas, todo. Mi otra abuela, no hay forma que la convenzamos de que use Skype, por más que está en La Rioja, no hay forma de que la convenzamos de que intente otra manera de comunicarnos, ¿no? No, a mí con eso no me vengas. Hay los dos, ¿no? Ahí le decís a Fede. Claro, le digo a Fede, exactamente. Fede... No, estoy conectado. Pero claro, le digo o sea, están los dos casos, ¿no? Y la pregunta que me viene a la mente es, ¿qué tanto hay con la generación, ¿no? ¿Qué tanta apertura hay a nuevas experiencias? No me refiero a viajar. Viajar es algo que todos digamos, sus amigas lo hicieron, ellas lo hicieron, lo que sea. O no sé, clases de cocina, cosas que tal vez ellas ya conozcan. Pero tal vez es más limitada la cantidad de cosas que uno puede ofrecer desde el punto de vista de tal vez uno está siendo demasiado novedoso y tal vez la respuesta es, mismo para mí, hay veces que yo pienso, yo con 30 años, hay gente que me dice, mira, ahora está este juego, y digo, no, mira, yo ya no estoy para eso, tengo 30, imagínate. Entonces, digo, a veces lo veo como videojuegos juega mi hermano, digo, no, yo ya no tengo, ya está, yo ya eso se me acabó. Entonces, ¿cómo es ese tema? Digamos, uno tiene que ser emprendedor dentro de cosas que ellos ya relacionan y están con las que están cómodos, o sentís que en realidad ahora mismo estoy estereotipando y en realidad hay un montón de gente que está abierta a cosas totalmente novedosas. Hay todo. O sea, hay de todo, la verdad. Hay gente que está súper abierta a cosas diferentes y a cosas nuevas. Hay gente que lo que quiere hacer, por ejemplo, es retomar intereses postergados. Eso se ve mucho, sobre todo con las personas mayores mujeres. Entonces, ahí se hace una combinación, porque no es algo que hayan hecho, pero de alguna manera viene de su trayectoria de vida. Entonces, cuando vos les ofreces algo donde eso se puede aportar, digamos, donde pueden participar, están abiertas a hacerlo. Para mí es súper delicada la comunicación, porque volvemos a entrar, o sea, en los estereotipos o en la manera de encasillarlos. Yo cuando empecé el proyecto, mucha gente me decía, tenés que aclarar que es para personas mayores de 60. O sea, lo tenés que aclarar. Y yo casi lo hago. Y después dije, ¿por qué? Otras marcas no dicen, es para de 20 a 28. O sea, ¿por qué yo tengo que hacerlo no, pero digo, son tendencias, yo creo que, o sea, lo que dicen las personas mayores es, quieren cosas que estén pensadas para ellos, pero no quieren estar excluidos y no quiere que sean solo cosas para viejos. O sea, eso también, digo, es importante en esto de las cosas que hay que ofrecer. Por ejemplo, en la Argentina solo un 10% de las personas mayores participan hoy de un centro de jubilados, cuando hace 40 años era el 60%. Entonces, y uno dice, ¿por qué ya no vas al centro de jubilados o al centro comunitario o todas las versiones que pueda haber? Porque solo hay viejos, te dicen. Entonces, yo creo que ellos mismos están repensando, porque no tienen o sea, ya no quieren lo mismo, ni desean, ni necesitan lo mismo que necesitaron sus padres. Entonces, de vuelta, acá vuelve la complejidad del tema, es que esto se está haciendo, o sea, y vos te sentás con una persona mayor y hay gente que lo tiene clarísimo y hay gente que no tiene tan claro qué quiere. Pero la sensación que vos tenés cuando hablas con ellos es que algo quieren, algo que no están encontrando quieren. Y me parece que ahí es donde vale la pena sentarse y probar y escuchar y volver a escuchar, porque ahí está la oportunidad. Está buenísimo, está hecho. Inés, te quiero agradecer por la charla, por el rato buenísimo.